Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8. Hoy nos corresponde analizar brevemente los versículos 10 y 11 en el desarrollo que llevamos de la segunda serie apocalíptica de las 7 trompetas. Jesucristo, Cordero Vencedor, nuestro eslogan, nuestro piso hermenéutico, nuestro hilo conductor de nuestro estudio apocalíptico que nos evita salirnos de la temática de este libro y que nos da la esperanza genuina de que este no es un libro de susto, de miedo, de terror. Por supuesto para el incrédulo lo es, pero para nosotros es un libro de mucha esperanza, de mucho gozo y de mucha expectativa. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Venimos desarrollando la serie de las trompetas, y hemos visto que en la primera y segunda trompeta hay una afectación notable a elementos de la creación. La primera trompeta, granizo, que destruye cultivos, destruye vegetación, afecta el comercio y la producción. La segunda trompeta afecta agua salada, ¿cierto? Los océanos, el mar, toda la producción del mar, hablando de las guerras, la contaminación en el mar y también todo el deterioro de la vida marina. Y esta tercera trompeta que nos corresponde hoy va a afectar agua dulce, ríos, fuentes, manantiales, lagos, pozos, lagunas, el agua potable, el agua de consumo, el agua que es vital en nuestra existencia. Y va a ser muy interesante que nosotros notemos cómo estas tres trompetas que hemos venido mirando pareciera que estuvieran en concordancia con dos elementos. Primero, la creación de Dios, Génesis 1, ¿cierto? Y el orden de la creación. Pero también, en segundo lugar, con un evento histórico de juicio, y son las 10 plagas de Egipto. Hay una relación directa con el juicio egipcio que Dios trajo sobre el imperio a través de las 10 plagas. Hoy nos vamos a concentrar específicamente a mirar estos textos y a mirar cuáles son los orígenes de esta trompeta y también la afectación que tiene en esta trompeta. Y hay algo interesante que vamos a notar aquí en este texto, y es que habla de las fuentes de agua convertidas en fuentes amargas, es decir, las fuentes de agua dulce convertidas en amargura, de tal manera que no se puedan consumir o que causan un gran daño. Por eso el título de nuestra prédica hoy es ¿qué dulce tan amargo? ¿Cierto? O qué agua dulce tan amarga. Y de esa manera nosotros vamos a poder desarrollar nuestro texto en esta mañana. Queridos hermanos, nosotros hemos sido muy bendecidos con la creación porque Dios en su hermosa y perfecta creación la dotó de toda el agua necesaria para que nosotros podamos vivir. Nos han dicho a nosotros que por lo menos una tercera parte de toda la tierra o del globo terráqueo es tierra firme y el resto es agua. Sin embargo, parte de esa tierra firme en la cual nosotros estamos parados está llena, está dotada de gran cantidad de agua para que nosotros podamos vivir. El agua dulce, el agua de consumo, no solamente es benéfica para la vida humana, sino que es necesaria, es indispensable para la tierra, la vegetación, para los cultivos. Todos los ecosistemas terrestres se nutren de agua dulce para que hayan cosechas, para que haya vegetación. De hecho, gran parte de esa agua que nosotros consumimos también es usada en la industria, en la producción industrial, en la explotación de la minería. El agua dulce es supremamente importante y necesaria para nosotros. Todos ya hoy tuvimos que beneficiarnos de agua dulce en nuestros alimentos. Si todos los alimentos que consumimos hoy fueron procesados, lavados, preparados usando agua. Para nuestra higiene personal hoy todos tuvimos que usar agua dulce. Es decir, es un elemento vital, diario, que nosotros tenemos que usar en todos nuestros hogares, en toda la vida en la calle y también en la vida en el campo. Nosotros hemos estudiado que hay muchos afluentes o ríos muy grandes y caudalosos. Entre ellos está uno que está muy cerca a nuestra ciudad, que se llama el río Amazonas.
el río Amazonas es considerado el río más caudaloso del mundo, ¿sí? Es supremamente importante para irrigar grandes zonas de muchos países de Sudamérica, no solamente de nuestro país, ¿cierto? Pasa por Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, sirve para irrigar todas esas zonas. Es un afluente muy importante, muy rico en diversidad, en producción marina y en todos los sedimentos que él produce y que trae. Entonces es muy importante. Asimismo, recuerden que en el tema de las plagas de Egipto, pues fue contaminado el río más largo del mundo, el río Nilo. Cierto que la Biblia lo registra y la Biblia habla de muchos ríos también, el río Éufrates, el río Jordán, otros ríos que son importantes en la historia bíblica para que nosotros notemos la riqueza y la diversidad de Dios. Cuando vemos Génesis capítulo 1 y el Edén, Génesis capítulo 2, dice la Biblia que por lo menos había 4 ríos muy importantes que salían del Edén y que cruzaban el Edén. ¿Sí? Es decir, parte de la vida diaria es necesaria o indispensable el agua dulce. Sin el agua dulce es imposible vivir. Nosotros sabemos que según las estadísticas, nuestro país es considerado el país de los ríos. Es considerado uno de los países con mayor riqueza de agua dulce, no solamente por la cantidad de ríos y afluentes que hay, sino por la diversidad también de alturas o de pisos térmicos que nosotros tenemos, de tal manera que entre más altos sean los picos que tenemos en las cadenas montañosas, más riqueza hay de afluentes, de cascadas y de ríos que nacen en nuestras cordilleras. Tenemos un país muy bendecido, riquísimo en agua dulce, en agua potable, riquísimo en un agua no solamente dulce, sino en un agua suave. Nuestro país es considerado uno de los países con agua más suave del mundo, ¿sí? Con un agua que realmente, aún casi tomándola del afluente o del río, o de la llave, del acueducto, se pudiera consumir, ¿sí? No obstante, nosotros sabemos también que pese a eso, pese a esa bendición que tenemos de estar ubicados en una zona tropical y en una zona de cordilleras con alta riqueza en ríos, en afluentes y en aguas cristalinas, pues también esas aguas requieren algún tipo de trato para el consumo, no porque no sean aptas, sino porque debido a otras situaciones del abuso en la industrialización y en la minería y en los desechos que van a las cuencas hidrográficas, pues parte de esas aguas están siendo contaminadas, ¿sí? Entonces por eso tenemos que cuidarlas. No obstante, tenemos una gran riqueza de ríos, ustedes los conocen. De hecho, uno de los paseos cuando uno puede ir a agua caliente, a tierra caliente, es visitar un río, ¿cierto? Y disfrutar toda esa riqueza natural de parte de nuestro Dios. Y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo hay muchos afluentes, lagos, hay cascadas muy importantes, muchos de esos son sitios turísticos, pero que todo ello lo que muestra es la belleza de Dios en la creación, pero la sabiduría de Dios en hacer que en toda la tierra hayan grandes afluentes o ríos o manantiales de agua dulce, de tal manera que todas esas tierras sean habitables. De hecho, las tierras que son más difíciles para habitar son los desiertos, porque hay más escasez de agua dulce. No obstante, también Dios ha provisto. Esta trompeta o este tercer toque de trompeta nos va a poner a pensar en lo importante de las aguas, de los ríos y de los afluentes que nosotros tenemos. Pero lo primero que nos dice ese texto, el versículo 8, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha desde el cielo. Es importante que nosotros notemos en primer lugar el origen de esta trompeta. Primero dice que hubo un ángel que tocó la trompeta y hubo como una gran estrella o como una antorcha, ¿cierto?, que cae del cielo. Yo quiero que nosotros notemos el origen. Es importante, antes que nosotros notar la afectación o el destino, que nosotros notemos el origen de todos estos toques. Y ya hemos visto en el primero, el segundo y el tercer toque que hay algo similar. El origen de estos 3 toques que estamos viendo viene del cielo.
¿sí? Desciende, se precipita, es arrojado un cuerpo celeste, un cuerpo luminoso desde el cielo hacia la tierra. Eso nos da datos importantes para entender, y es que como esta serie de trompetas habla de juicio, ¿de dónde viene el juicio siempre? El juicio de Dios siempre viene del cielo, viene de lo alto. Es un juicio soberano, es un juicio justo, es un juicio implacable que desciende o es precipitado con violencia, con justicia, con fortaleza desde lo alto, es decir, desde el cielo. Ahora, por supuesto, Juan está viendo una visión y Juan no dice que viene del cielo, pero siempre habla de algo que viene de lo alto, ¿cierto? Como un cuerpo luminoso de lo alto, porque si nosotros tuviéramos una visión similar, pues uno diría, yo vi que caía o descendía, ¿cierto? Pero sabemos específicamente que ese juicio viene del cielo. Otra cosa en común, otro elemento en común en estas trompetas que hemos visto es el fuego. En las 3 trompetas, ustedes lo pueden revisar ahí rápidamente en sus Biblias, en las 2 trompetas anteriores y esta que es la tercera, hay elementos de fuego, ¿sí? Estrellas, luz, fuego, relámpagos, brillos. Y es importante porque eso es algo en común de estas 3 trompetas. No fue común en la serie de los 7 sellos, el fuego o la luz o el brillo. No obstante, en esta serie es muy común el fuego y ya lo hemos explicado por qué. ¿Por qué? Porque la serie es una serie de juicio y el fuego o la luz o lo que arde está asociado con el juicio. ¿Sí? Con el juicio, con la severidad de Dios, de su santidad y de impartir justicia sobre la tierra y sobre los hombres pecadores. Entonces, estos son elementos en común. El texto dice, y cayó del cielo una gran estrella. Otra cosa importante es que en los 3 trompetas que estamos viendo siempre habla de algo grande, algo muy enorme, ¿sí? Como una montaña de fuego. En este caso dice como una gran estrella. Ahora, si nosotros pudiésemos revisar esta descripción con las descripciones científicas, hoy en día alguien nos diría, aquí hay un error, porque es imposible que una estrella caiga del cielo. Ahí hay un error, porque realmente las estrellas está comprobado que son más grandes que la Tierra. Entonces no pudiera caer una estrella del cielo y destruir la tercera parte. Entonces ahí habría un error en términos prácticos de las constelaciones y de la magnitud de la galaxia que nosotros tenemos. No obstante, Juan está teniendo una visión. Y Juan no está diciendo en la anterior, no está diciendo que cayó granizo del cielo, sino que cayó fuego mezclado con granizo y destruyó. En la anterior no dice que cayó una montaña de fuego, sino como una montaña de fuego. Es una visión, es una descripción y él tiene que registrar los detalles de lo que él está viendo. Y por supuesto lo que él está viendo es algo celestial en figura de fuego, ¿cierto? Como una llama, como una antorcha, como una centella que se precipita rápidamente sobre la tierra y él ve que es un cuerpo luminoso, ¿sí? Alguien diría, oye, es un meteorito, ¿sí? Es una cometa, ¿sí? Es un cometa que cayó a la tierra. La Biblia no dice eso, la Biblia solo dice que Juan vio como una gran estrella, es decir, como un cuerpo celeste, un cuerpo luminoso, y luego dice ardiendo como una antorcha. Es decir, es un cuerpo encendido, es un cuerpo mezclado con fuego. ¿Qué es? No sabemos. La Biblia no lo dice. Ahora, realmente no es lo más importante definir si es un cometa, si es un meteorito, si es una bomba que fue lanzada. Eso no es lo más importante. Lo más importante es saber que del cielo viene fuego. Es decir, que hay juicio de Dios o que hay destrucción de Dios y que viene sobre la tierra. Y que eso arde. Es decir, va a cumplir un efecto aterrador, terrorífico, devastador, porque dice que es ardiendo como una antorcha. Ahora, nuevamente pareciera que el texto es redundante, porque dice que viene y no solamente viene encendido, sino que arde, es decir, quema, consume, devasta. Y eso nos muestra los efectos de la justicia. Muy bien, ahora, ¿qué significa eso? Hay varias posiciones con relación a qué significa este cuerpo luminoso o a esta estrella que Juan describe como una antorcha descendiendo o precipitándose sobre la tierra. Algunos dicen que esa estrella es Satanás.
por algunos textos en la Escritura, especialmente en Isaías 14, donde dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces hay algunos intérpretes o lectores de la Biblia que dicen esa tercer toque o esa tercer trompeta significa que Satanás cayó del cielo y que él era considerado una estrella en el cielo y que él cayó y es el origen del mal sobre la tierra. Eso dicen algunos. La pregunta es: ¿nosotros pudiéramos pensar lo mismo? ¿Podemos pensar que esta trompeta se refiere a la caída de Satanás? Recuerden que la serie de los 7 sellos describe el plan perfecto de la redención dado a conocer en pasos sucesivos. Y recuerden que esta serie de trompetas describe el juicio de Dios sobre su creación y sobre la humanidad pecadora, dado a conocer a través de advertencias progresivas o sucesivas. Si ese es el entendimiento correcto, entonces esta trompeta no significa la caída de Satanás. Porque si no, estaríamos diciendo que es una trompeta paralela a la soberanía de Dios, que también causa daño con el permiso de Dios y que asola y que viene del cielo y que tiene poder en sí mismo para causar gran devastación. Recuerden que en la escena anterior del capítulo 8 dice que junto al trono había 7 ángeles. Y los 7 ángeles tenían 7 trompetas. Y hablamos que esas 7 trompetas y los 7 ángeles significa la plenitud del juicio de Dios. Y no pudiéramos decir que Satanás es parte del juicio de Dios, porque Satanás más bien hace parte de la creación de Dios, que tiene que sufrir el juicio de Dios, no que ejecute el juicio de Dios. ¿Sí me hago entender? Satanás es un agente que sufre las inclemencias del juicio y que padece por su rebelión las inclemencias del juicio, pero no que él es ejecutor en sí mismo como agente libre o autónomo para ejecutar juicios de parte de Dios. Entonces no puede referirse a Satanás. Por supuesto, Satanás cae del cielo, pero esta serie de trompetas no se refiere a los agentes de juicio, porque solo hay un agente absoluto de juicio que se llama Dios, soberano y perfecto. Otros dicen que esta trompeta se refiere a la caída del Imperio Romano y que cada una de las trompetas equivale a un periodo histórico, especialmente de la historia del pueblo judío en el Nuevo Testamento, y que aquí se refiere a la caída del Imperio Romano, que fue un imperio fuerte y poderoso en su momento y que rápidamente pues se opacó, se apagó, se consumió, y que entonces se refiere a ese momento. ¿Podemos pensar eso? Pudiésemos decir que esta trompeta equivale a la caída del Imperio Romano, que fue implacable contra el pueblo de Dios en la época del apóstol Juan. Muchos dicen que sí, y tiene cierta reputación, cierto valor histórico ese entendimiento. Pero si nosotros decimos eso, tenemos un error. Y el error sería el siguiente: decir que estas trompetas están subdivididas en periodos históricos y que solamente tienen una aplicación momentánea o territorial o local o histórica en la historia de la redención, pero que no son juicios permanentes de Dios en la historia de la humanidad. Ese es el error, es causar divisiones en la historia y decir que cada pedacito tiene ya su cumplimiento y que aquí solo se va a cumplir desde el año del Señor Jesús o del año 46 hasta el 426, cuando cae definitivamente el Imperio Romano. Es decir, que en ese periodo equivaldría esta trompeta. Eso no es correcto, porque estaríamos haciendo divisiones en la historia, en la revelación de Dios, estaríamos marcando líneas divisorias, estaríamos diciendo también que azotes o estas inclemencias sobre la tierra solamente tuvieron un alcance y un propósito, y fue el Imperio Romano, y solamente un periodo histórico. Es decir, nosotros ya no tendríamos nada que ver con ese texto. ¿Me hago entender? Es decir, sería algo ya cumplido y nosotros solamente lo usaríamos como un referente histórico, pero no tendría ningún valor para la iglesia hoy o para nosotros como creyentes hoy. Y que no tuvo tampoco valor antes en 4000 años de historia.
Eso sería un error que muchos creyentes cometen en el estudio de la Biblia. Entonces no podemos decir que esta trompeta equivale a un periodo histórico y que ese periodo histórico es la caída del Imperio Romano. No podemos decir. Tenemos que decir que esta trompeta equivale a los juicios de Dios que desde Génesis capítulo 1 hasta la consumación de la historia de la redención vienen sobre la humanidad que se ha rebelado contra Dios. Sean tronos, sean dominios, sean imperios, sean hombres comunes y corrientes sin ningún poder de dominio imperial, pero que están bajo el juicio de Dios, incluido Satanás, incluidos los ángeles. Es decir, esta trompeta no es exclusiva. Otros dicen que esta trompeta equivale a uno de las furiosas invasiones de Atila cuando atacó a los hunos, ¿cierto?, en una devastación histórica en el siglo III y IV. Tampoco nosotros podemos decir eso, porque cualquier especificación delimita y debilita el propósito justo de Dios. Recuerden que las trompetas se tocan en el cielo. Y el efecto es en la tierra, no en un periodo, sino en toda la historia de la humanidad. Hasta lo que va corrido de la historia, según la Biblia registra, tenemos 6.000 años de que Dios creó al hombre. 6.000 años de historia de la humanidad, no 145.000 millones de años, como dice la ciencia humana hoy, sino 6.000 años de historia. Esta trompeta abarca los 6.000 años de historia. Es decir, el alcance que ha tenido el juicio de Dios sobre toda la historia de la humanidad, pero aplicado a un elemento, y es el agua dulce. Y por supuesto la vida o las condiciones de vida a través del agua dulce. Desde el Edén dijimos que habían ríos, pero desde el Edén hay juicio. Génesis 3 viene el primer juicio de Dios sobre la humanidad, y Dios saca al hombre del Edén, y lo pone en condiciones más difíciles como consecuencia de su pecado, para que él tenga que labrar la tierra y con el sudor de su frente recoger el pan para alimentar su familia, y a partir de ahí vienen juicios sobre la tierra. Ese es el primer juicio, Génesis 3. Hay otro juicio, Génesis 4. Y si ustedes siguen leyendo Génesis 6, hay otro juicio. ¿Sí? Génesis 5 también, Génesis 7, 8 y 9 también, 10 y 11 también, y sigamos ahí sumando juicios de Dios sobre la humanidad. ¿Sí? Esta serie lo que muestra es Dios tiene la oportunidad y el derecho de juzgar al hombre que se ha rebelado contra él. ¿Cómo lo juzga? Lo juzga de 1000 maneras. Una de ellas es a través del mal, del cual Satanás es garante. Otra forma de juzgar a la humanidad es a través de la imputación del pecado, haciendo que haya maldad en la tierra y que esa maldad sean las pruebas contundentes para él derramar su juicio. Pero otra forma también de él traer juicio a la tierra es afectando como consecuencia de la mano despiadada del hombre los elementos de la creación, de tal manera que las condiciones de vida cambien notablemente y nosotros ya no podamos tener las mismas condiciones que tuvieron los primeros habitantes de la tierra. Cuando uno lee la historia de la Biblia, en Génesis, especialmente los primeros capítulos, la Biblia nos dice que las personas vivían mucho sobre la tierra. ¿Sí? Hubo un hombre que vivió muchísimo, ¿se acuerdan quién fue? Vivió 969 años. Y justo la vida tan longeva de él delimitaba un tiempo de juicio de Dios a través de agua dulce. Cuando Matusalén muere el día que se abrieron las cataratas de los cielos y hubo una inundación en toda la tierra, especialmente inundación por agua dulce. Dice que los afluentes, los ríos, los manantiales crecieron y taparon toda la vegetación, de tal manera que el diluvio o la inundación universal fue a través también de la vida del hombre como consecuencia, y mostrando cómo la vida del hombre es afectada notablemente por el tema del agua dulce o las inundaciones o las contaminaciones. Queridos hermanos, no nos podemos confundir, porque si bien es cierto, la Biblia dice que Satanás cayó como un rayo, esta descripción de la trompeta no es la caída de Satanás. La caída de Satanás es descrita en otros textos de la Escritura, pero Apocalipsis capítulo 8 no describe la caída de Satanás, describe más bien la severidad del juicio de Dios
purificador, devastador, como advertencia que cae sobre la tierra para mostrar que Dios es justo y que del cielo se ordena y se ejecuta los actos de justicia sobre la humanidad. El origen es un origen radiante, brillante, deslumbrante, pero por supuesto terrorífico. A nosotros nos gusta ver manifestaciones en la naturaleza de cuerpos celestes, ¿cierto? Cuando hay eclipses o cuando hay cometas o cuando nos dicen que hay cuerpos celestes que van a pasar por el firmamento, eso es atrayente, o fuegos pirotécnicos. Pero este tipo de descripción es aterradora, porque no es un cuerpo celeste que pasa y se puede apreciar y fotografiar, sino que es un cuerpo celeste ardiente, fulminante, que cae sobre la tierra para causar gran devastación. Es decir, es terrorífico lo que nos está diciendo acá. Segunda parte, dice, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajeno. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Notemos la distinción. Segunda trompeta, sobre el mar, sobre el océano y la afectación que tiene. Tercera trompeta, cae sobre ríos y fuentes de aguas. Cae este cuerpo ardiente, este cuerpo luminoso. Por supuesto no está hablando de una estrella que cae en los ríos y los daña, porque tendría que ser una estrella que abarque todos los ríos de la tierra, ¿cierto? Realmente no está hablando de que es un cuerpo luminoso que viene del cielo y que cae y contamina todos los ríos, porque los ríos son diferentes. A diferencia de los océanos que están todos conectados o relacionados o unidos, los ríos no, los ríos caminan por separado. Y algunos tienen afluentes que se unen, pero no, por ejemplo, el Amazonas no tiene nada que ver con el Nilo, o con el Éufrates, o el Éufrates con el Nilo. Aunque están cerca, son ríos totalmente diferentes. Entonces no está hablando de una gran estrella que logra caer y contamina todos los ríos. Por supuesto no pudiera ser, pero sí es el juicio de Dios que viene y cómo todo el agua dulce de cualquier océano y continente y aún los lagos que no están relacionados directamente con los ríos se ven afectados. O las lagunas, que son aguas quietas, están afectadas también por este juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Lo que tenemos que decir es qué es lo que afecta el agua dulce. Llámese ríos, lagos, lagunas, afluentes. ¿Qué afecta el agua dulce? Primero tenemos que decir que el agua dulce es una de las bendiciones y de los recursos vitales para nosotros poder vivir. Nosotros pudiésemos aguantar un poco más sin alimento sólido, pero no podemos pasar algunas horas sin líquido, ¿cierto? O sin bebida, o sin agua. Es supremamente básico el agua para vivir. Es indispensable, la necesitamos consumir todos los días. Nosotros por eso tenemos que vivir en lugares donde hay agua. Se ha dicho con veracidad que lo más probable es que las guerras en el futuro sea por el tema del agua. Las principales guerras en el mundo. Y también nos han dicho en algunas estadísticas que se vaticina que para el 2025 va a haber gran escasez de agua, es decir, en escasos 8 años. Gran escasez de agua en el planeta, de tal manera que por lo menos 1/3 de la población va a sufrir de escasez de agua. Por eso algunos avances científicos, tecnológicos, es para reciclar el agua y para purificar el agua que nosotros mismos ya desechamos por consumo, purificarla y volver a consumirla para poder sobrevivir porque hay escasez de agua. Eso lo han dicho los científicos. Ahora, la escasez de agua no es porque el agua se esté escaseando en sí, sino porque hay gran concentración en algunos lugares de la población y esa densificación de la población hace que el agua no alcance en ese lugar para el consumo humano, entonces toca procesarla y también a raíz de la contaminación. La contaminación está causando gran daño en el tema del uso del agua. ¿Saben cuántas personas hay en la Tierra? Se cree que hay por lo menos 7.000, casi 7.500 millones de personas en la Tierra. Ahora, eso no sería una superpoblación. Hay mucha gente, el tema es que está densificada la población en algunos centros urbanos porque hay grandes zonas que están abandonadas o están solas.
Pero en esos lugares donde está tan densificada la población, pues los recursos para la sobrevivencia escasean. Y también eso hace que 7.500 millones de personas produzcan basura. Eso es mucho. La producción de basura que nosotros tenemos, especialmente por la tecnologización y la forma como se nos presentan los productos hoy, los desechos que tenemos son muchísimos y no son desechos orgánicos, son desechos químicos que nosotros producimos todos los días en nuestras casas. Y todos esos desechos pues van a la basura y se recolectan y van a algunos lugares, pero eso genera contaminación, genera daño, genera intoxicación, no solamente en los animales del agua dulce, sino también en el hombre, en su consumo de agua, y también esas aguas contaminadas son bebidas por los animales, y los animales se contaminan, pero también esas aguas contaminadas de los ríos y de los afluentes son las que absorben las plantaciones. Entonces los cultivos también se nutren de alimentos, de aguas que están contaminadas por desechos químicos, desechos orgánicos. Uno de los desechos tóxicos que nosotros más consumimos en el agua es el plomo. A nosotros nos dan plomo hasta en el agua. Y eso es terrible porque esos desechos, esos sedimentos causan daños renales, daños digestivos, daños respiratorios en nuestro cuerpo. Son muchísimos los daños que nosotros estamos teniendo no solo por el oxígeno, sino por el consumo del agua. ¿Sí? De hecho, uno de los negocios más rentables hoy en día es purificar agua. Es uno de los negocios rentables. Si están pensando en poner un negocio, ese es un buen negocio. Purificar agua y vender agua. Porque cada vez se nos demuestra que el agua que nosotros consumimos está muy contaminada. Y hay serios daños, ¿sí? en todas las vías urinarias, sistemas endocrinos, sistemas respiratorios, sistema digestivo, y para nosotros vivir con un poco más de salud necesitamos tomar agua purificada. Queridos hermanos, el destino de este juicio, el destino de esta trompeta es el agua dulce a través de la contaminación. Es decir, hay un juicio de Dios. El juicio de Dios cae severamente sobre el hombre a través de todas las consecuencias de la mano despiadada del hombre a través de la industrialización, a través del abandono en el cuidado y reciclaje de los desechos tóxicos o de la basura, y cómo nosotros somos los que generamos todo esto. Es interesante que nosotros no hemos tomado conciencia ni del cuidado del agua en cuanto a su cuidado de consumo y utilización, y tampoco hemos tomado conciencia en cuanto al tema de los desechos. La mayoría de nosotros botamos todo el tiempo la basura en cualquier lugar, aún en la casa, la botamos en cualquier lugar, desechamos las cosas y las echamos a la basura, revolvemos todo lo orgánico con lo inorgánico y lo botamos y todo eso contamina. Ahora, nosotros debemos cuidar la tierra, cuidar el planeta, no por ese tema ecológico. Nosotros lo debemos cuidar porque la tierra es de Dios y Dios nos la dio para nuestra mayordomía. Y nosotros debemos ser los más cuidadosos en ese tema de basuras, de cuidado del agua, de reciclaje, de no contaminación, porque el agua es de Dios. Y el juicio de Dios viene también a través del abandono de los recursos naturales para nuestra vida tranquila. Dicen los médicos que uno de los mayores problemas que está enfrentando la población, especialmente la población adulta en nuestra ciudad, es el tema de problemas renales. Y en su gran mayoría ese tema de problemas renales, cálculos y todo ese tema viene por el consumo de agua. Agua mal procesada, agua con residuos, agua contaminada, agua envenenada, agua amarga que destruye, que mata lentamente y que produce envenenamiento. Terrible. Por eso cada vez hay nuevas enfermedades. Ahora, si le sumamos a eso todas las carnes que nosotros consumimos y que esos animales son alimentados con aguas contaminadas, pues ese tipo de animales no son saludables, esas carnes, porque esas carnes vienen contaminadas. No porque el animal sea malo o esa carne sea mala, sino porque él fue alimentado con bebederos y aguas contaminadas. Entonces eso desarrolla otro tipo de
de toxinas en los alimentos, en las carnes, que envenenan al hombre. Pero si le sumamos a eso todas las frutas y los vegetales que compramos en el supermercado, ¿con qué tipo de agua fueron regados? Recuerden que la infiltración es una capacidad que tiene la tierra, ¿cierto? Que cuando llueve o cuando las aguas corren en los campos, la tierra absorbe, ¿sí? Se infiltra el agua y de eso se alimentan las plantas o los cultivos. Recuerden que en zonas de cultivos tecnificados ese es un problema serio, porque esos fungicidas, esos herbicidas caen en las aguas, no son tratadas las aguas y esas aguas nosotros las consumimos. ¿Qué genera eso como consecuencia? Muerte, envenenamiento, deterioro de la salud, deterioro de la calidad de vida, menos esperanza de vida y tener que lidiar con una cantidad de enfermedades a temprana edad, que posiblemente en años anteriores no tuvieron que lidiar nuestros antepasados. ¿Sí? Que ellos vivieron vidas más saludables porque su alimentación fue más sana, su agua fue más sana, su oxígeno fue más sano. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos queridos? Que Dios no tiene la capacidad de purificar el oxígeno y purificar el agua para dárnoslo de tal manera que sea saludable. O por el contrario, que esta es una consecuencia latente de la mano despiadada del hombre que en lugar de ser mayordomo de la creación, se ha creído dueño. Y al creerse dueño, contamina todo lo que le entregue. Y al contaminar, pues sufre las consecuencias y como efecto, él mismo recibe el juicio de Dios a través de la salud, a través del envenenamiento del agua, a través de la contaminación de las fuentes hídricas y él mismo sufre todas esas consecuencias. Recuerden que los últimos deslizamientos que tuvimos recientemente en nuestro país fueron por descuido, por destruir las cuencas hídricas, por cambiar los cultivos naturales de las zonas y poner cultivos ilícitos, por tecnificar ese tipo de cultivos y entonces hubo desplazamiento o sea, se destruyeron las cuencas y se deforestó y entonces hubo inundaciones y nos lamentamos terriblemente por las consecuencias. Muy dolorosas las consecuencias, pero ¿producto de qué? Del juicio de Dios que viene a través de las acciones despiadadas del hombre sobre la creación. Los tres juicios que hemos visto hasta aquí en estas tres trompetas no son juicios de que Dios sea implacable y esté bravo y mande un terremoto y destruya, sino que si bien es cierto son juicios que vienen de Dios, son a consecuencia del descuido del hombre, de la rebeldía y de la maldad del hombre sobre la tierra. Recuerden que este juicio es equivalente al juicio del río Nilo que vino sobre los egipcios. Y es muy similar a una realidad que vivió el pueblo de Israel cuando salió del desierto. Cuando el pueblo sale del desierto, recuerden que uno de los primeros obstáculos que tuvieron en su camino fue que no tuvieron agua dulce. ¿Recuerdan? Y llegaron a un afluente que había ahí, ellos felices se ponen todos a tomar agua y esa agua era amarga. ¿Recuerdan? ¿Y se acuerdan qué hicieron cuando vieron esas aguas amargas, cuando las bebieron? Así como hoy no dieron gracias, sino que hicieron caras, hicieron gestos y protestaron contra Dios. Dice la Biblia que todos protestaron contra Dios y se pusieron furiosos. ¿Cómo es posible que nos traigas a morir de sed? ¿Cómo es posible que nos ilusiones a salir a esta caminata, a esta aventura y lo básico no nos lo tenga provisto? Vamos a morir de sed. Y dice la Biblia que Dios hizo dos cosas en ese momento. Una, les proveyó agua dulce. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ordenó a Moisés que golpeara la peña y la peña brotó agua dulce o transformó el agua a agua dulce de consumo, pero lo otro que hizo fue juzgar a ese pueblo rebelde. Y de ahí quedó como un eslogan, ¿sí? No como en Masá y en Meriba que me tentaron. ¿Recuerdan? Los salmos muchas veces dice, pueblo rebelde y contumaz, me tentaron en Meriba. ¿Cierto? El agua de la tentación, el agua de la amargura, el agua de la confrontación, donde gran parte del pueblo murió por ser rebelde. Dice la Biblia que blasfemaron contra Dios, se quejaron terriblemente contra Dios,
porque Dios les estaba dando, según ellos, un agua amarga y estaban muriendo. Pero no era que Dios les estuviera dando agua amarga, era la consecuencia de su propio pecado y de su propia apostasía, representada a través del elemento vital. El agua, en este momento, significa el agua contaminada. ¡Qué dulce tan amargo! Queridos hermanos, que nosotros abramos la llave del grifo y nosotros nos encontramos con agua contaminada, con agua no apta para el consumo. Ustedes saben que en los últimos años en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, se bajó altamente la calidad del agua. En los últimos años, el agua, en lugar de mejorar, ha bajado la calidad. Está muy contaminada y a eso se debe gran parte de las dolencias que nosotros podamos estar afrontando. Entonces, queridos hermanos, esta es una condición real. Nosotros vivimos en una situación real donde Dios nos advierte que el agua está contaminada y que esa contaminación puede generar muerte y envenenamiento, pero que eso representa el juicio de Dios sobre la tierra. El texto continúa diciendo, y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Miren lo interesante, la transición en la narración del texto. Es una estrella que arde como una antorcha y que tiene el nombre de una planta. ¿Notan la variación en el texto? No es un error. Sencillamente está usando diversas metáforas para mostrarnos que realmente esto es algo natural, no algo místico. Porque algunos dicen, no, es que eso era algo como un cuerpo invisible, como una visión, de tal manera que era una contaminación espiritual. Esa es la contaminación espiritual. ¿Puede ser la contaminación espiritual? Habla de agua, habla de ríos, habla de una planta real, habla de muerte real. No está hablando de contaminación espiritual. La Biblia habla de contaminación espiritual en el mensaje a Tiatira y a Pérgamo, cuando habla de los nicolaitas, habla de los jezabelitas, ¿se acuerdan? Habla de los baalamitas, ahí sí habla de contaminación espiritual, habla de apostasía y de falsos maestros que entran a la iglesia y que contaminan el agua pura de la palabra. Ahí sí habla, pero en esta descripción no está hablando de contaminación espiritual, no está hablando de algo místico, ¿sí? No está hablando de que aquí la muerte es espiritual, que el envenenamiento es que la falsa doctrina envenena. No es eso lo que está diciendo. Yo me rehúso a creer eso, porque creo firmemente que aquí no está hablando de un juicio espiritual por cosas doctrinales. Lo que está diciendo aquí el texto es que por el hombre haberse rebelado contra Dios, por haberse resistido a la voluntad de Dios, Dios va a traer juicios reales y que la parte inicial de advertencia de esos juicios viene a través de elementos de la creación. Es decir, es notorio el juicio a través de elementos de la creación. La carestía y el hambre, primera trompeta, la muerte y la guerra en la segunda trompeta, y en la tercera trompeta, la contaminación a través de los elementos vitales como el agua y todo el deterioro en la salud y en las condiciones de vida. Eso es real, hermano, nosotros lo vivimos. Posiblemente cada uno de nosotros estamos con dolencias por ese tipo de contaminación, a través de alimentos, intoxicaciones, envenenamientos, alergias, temas respiratorios, temas renales. ¿Todo eso por qué? Porque el hombre no ha sabido administrar la creación de Dios. Y Dios nos advierte. Cada vez que vayamos al médico y el médico nos diga, mire, es que probablemente esta enfermedad o esta alergia o esta dolencia suya está asociado al tema de su alimentación, al tema del agua, al tema del oxígeno, usted tiene que decir, Dios me está advirtiendo que Él existe y que Él es real y que Él suena su trompeta para que yo la escuche. Por supuesto, debo ir al médico. Y debo tomarme las medicinas, eso es correcto, pero no es el fin principal de ese diagnóstico. El fin principal de ese diagnóstico es que yo diga, Dios me está advirtiendo que Él es justo y que a través de realidades de la salud y a través de realidades de la carestía, a través de realidades de la guerra, me advierte que Él existe y que su juicio está viniendo dosificadamente, porcionadamente, pero un día llegará plenamente. ¿Estamos de acuerdo?
cada vez que nosotros nos enfrentemos a esa amarga consecuencia del deterioro de la salud, a esa amarga consecuencia de la contaminación ambiental, de la contaminación por tema de basuras y por tema de aguas, lo que tenemos es que decirle, Señor, tú nos adviertes que tú estás juzgando esta sociedad. Los ecologistas, los ambientalistas están muy bien en su preocupación por el tema de los recursos naturales, pero están muy mal en su propósito por el cual lo hacen. Ellos abogan por la defensa de los recursos y eso es bueno, pero es mal porque el propósito de ellos es cuidamos el ecosistema porque nosotros vivimos de él. Nosotros los creyentes decimos lo contrario, cuidemos el ecosistema porque Dios es el dueño y vivimos por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Los ecologistas dicen, cuidemos la tierra para que haya buena armonía entre las energías y para que podamos vivir como en un paraíso. Nosotros decimos, cuidemos la tierra porque Dios nos puso como mayordomos. Y tenemos que responder a Dios por el cuidado de la tierra, por el cuidado de las basuras, por el uso de los recursos naturales no renovables. Tenemos que responder a Dios. Dios nos puso como administradores. Si nos llegan mal las cuentas de los servicios públicos es porque no somos buenos administradores. Si estamos teniendo problemas de salud, probablemente en algunos casos sería que no somos buenos administradores de nuestras dietas alimenticias, de cómo nos alimentamos y también de cómo nosotros cuidamos todo el tema de la salud en lo que corresponde a nosotros. Pero cada vez que nosotros suframos esas consecuencias, Dios nos está diciendo, esto es amargo. Es lo que dice aquí. Ajenjo era una planta que crecía en los desiertos, especialmente en ese lugar de cuando el pueblo cruza por el desierto, era conocido ese tema del ajenjo. Era una planta curativa, ¿sí? Algunos dicen que posiblemente como el jengibre u otra planta, quizás no como el jengibre, pero una planta bastante amarga. No era el jengibre, porque se daba en los desiertos, el jengibre no se da en el desierto. Pero además de ser curativa y de ser amarga, era altamente venenosa. Si esa agua o esa afluente o ese depósito de agua se mezclaba con un poco de ajenjo, de un brebaje de ajenjo, la gente moría, literalmente moría, porque era una planta altísimamente venenosa. La Biblia va a relacionar el ajenjo con dos ejemplos. La Biblia va a decir que el ajenjo es como una mujer engañosa, es decir, que envenena y que le amarga la vida a uno. Pero también va a decir que el ajenjo es comparado con los falsos maestros, que dañan la doctrina, la envenenan y matan al que tome esa doctrina. Interesante lo que dice la Escritura, ¿cierto? Jeremías 17:8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente se echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la condición del creyente, que aunque sufre las consecuencias del juicio de Dios en cuanto a la creación, pues está libre de contaminación en cuanto a la palabra. Pero aquel que está contaminado con las cosas de este mundo, dice la Biblia que él sufre la hiel. Jeremías 23:15 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas falsos. He aquí que yo les hago comer ajenjos. Comer ajenjos, era una planta, no era una estrella, ni era una antorcha, no era un cuerpo gaseoso, tampoco era una bebida. Era una planta, y les haré beber agua de hiel, es decir, agua contaminada, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Y Proverbios 5, 3 y 4, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y recuerden que la Biblia también habla que aquel que no perdona,
dice que la frustración de ese pecado no confesado y ese pecado no resuelto, esa relación no restaurada, dice que es como una raíz de amargura. Es una raíz de amargura que contamina y envenena. Miren qué interesante la escritura, ¿cierto? Cuando yo tengo situaciones no resueltas, problemas que no he resuelto, pecados no resueltos, relaciones no resueltas, lo más probable es que yo estoy contaminado y aunque no se vea externamente, mi corazón está envenenado. Y cuando yo estoy envenenado, ¿qué hago con los que me relaciono? Los enveneno, los contamino y puedo causar muerte. La Biblia es muy interesante al decirnos que ese ajenjo, que es como una gran estrella que cae sobre el agua, es una planta que contamina y que envenena, es como un plomo que destruye. ¿A quién? A los que toman esa agua, a los que beben eso y devasta. El amargo fin es terrible, es mortal. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros también compararlo? Nosotros ya dijimos que literalmente la interpretación sería que se contaminan las fuentes de las aguas. El agua es dulce, pero esa agua dulce, contaminada, nosotros no vemos la contaminación, pero cuando la consumimos sufrimos los efectos. ¿Sí? Si uno supiera que ese vaso de agua que se toma todos los días, o esos 8 vasos de agua diario que uno se toma, está contaminada, posiblemente uno no se la tomaría. Pero uno la ve cristalina y uno se la toma, pero después el médico le dice qué tipo de agua está tomando. No, esa agua está contaminada, esa agua tiene residuos, esa agua tiene desechos, esa agua tiene bacterias. Hay microorganismos que no son tratados a través de esas aguas que nosotros, a veces ni siquiera con los filtros. Los filtros pueden quitar sedimentos mayores, pero bacterias u otro tipo de contaminaciones a veces es imposible que las quiten. De igual manera pasa con la doctrina. Cuando la doctrina está contaminada, nosotros no la podemos ver a simple vista. Pero cuando recibimos esa doctrina, nos envenenamos. Pero de igual manera pasa, como dice aquí la palabra, con el tema de la mujer extraña. Hay relaciones emocionales, relaciones de amistad, relaciones de pareja, que pueden estar contaminadas por el veneno que a simple vista nosotros no podemos ver. Dice que sus palabras son dulces, pero su fin es amargo. Pero yo quiero que nosotros notemos algo interesante. Génesis capítulo 3. Cuando el Señor le da la orden de prohibición a Adán y Eva, dice, coman de todo árbol frutal, pero de este árbol su fruta no coman. Recuerden que la mayoría de las frutas son dulces. Esa es una característica de las frutas. Las frutas son dulces, son aptas para el consumo, se pueden comer sin procesar. Lo más probable es que esa fruta también fuese dulce. Es lo más probable. Pero si ellos violaban la norma de Dios y consumían de esa fruta que era visiblemente atractiva, ¿cierto? Era agradable a los ojos, era codiciable, dice la Escritura. Si ellos tomaban esa fruta, ¿cuál iba a ser la consecuencia? La amarga consecuencia, la muerte. La amarga consecuencia de la dulce fruta de la tentación es la muerte. Y así es toda tentación. No hay tentación que sea amarga. Toda tentación es dulce. Por eso es tentación. Por eso la tentación es agradable y por eso uno es tentado. Porque uno es tentado a través de algo atractivo, algo que uno quiere a través de que su propio cuerpo, su propia concupiscencia le atrae. Eso es una tentación para uno. Por eso para nuestros hijitos pequeños la sopita no es una tentación. A ellos no les agrada la sopa, entonces uno les dice, mira, ahí está la sopita, no se la tomen, ahí va a aparecer. Pero si les ponemos un dulce, para ellos es una tentación. El pecado para nosotros es una tentación, pero ¿cómo se presenta el pecado? Como una fruta dulce, codiciable. Y es probable que sea dulce al paladar. Lo más probable es que es dulce. Cuando tomamos la opción de esa tentación es dulce. Hay placer, hay gusto. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Rápidamente, ¿cierto? O inmediatamente, ese dulce sabor de la tentación se convierte en una amarga consecuencia que trae muerte,
que trae frustración, que trae amargura, que trae envenenamiento y que no solamente me causa muerte a mí, sino que causa muerte a los que me rodean. Aquí está hablando en términos literales, en términos prácticos, de toda la contaminación del agua y todos los efectos de salud, de vida y los efectos de muerte que trae el agua contaminada de nuestros ríos y de nuestros afluentes. Pero en términos también aplicativos pudiéramos hacer la inferencia y decir que pudiéramos hablar de las consecuencias del pecado. El pecado es dulce en el momento, pero luego es amargo. ¿Y cómo quitarnos el sabor amargo de las consecuencias? El dulce de la tentación pasa rápido, ¿cierto? Es el dulce de los 5 minutos, de los 10 minutos, de la hora, del día y pasó. Pero el amargo de las consecuencias, ¿cuánto dura? Hay amargura y frustración que puede durar no solo durante la vida de uno, sino a veces consecuencias a los hijos, a los nietos, a otra generación. Si nosotros pudiésemos comprender eso, si Dios nos diese la gracia de entender que ese dulce aparente de la tentación trae una amargura permanente, nosotros no procederíamos a caer en la tentación. Pero nosotros somos pecadores y también somos ingenuos y justificamos el pecado y no confiamos en el Señor. Por eso la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar: Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque aunque la tentación es dulce, las consecuencias amargas, las consecuencias mortales, las consecuencias contaminantes, las consecuencias devastadoras son a largo plazo. ¿Qué imagen más extraordinaria nos da el Señor? Esta trompeta dice, y el nombre es ajenjo. Ahora, me llama mucho la atención porque no dice el nombre es como ajenjo, como si dice antes como antorcha, o en la trompeta anterior como montaña. No dice que es como, no es una analogía, es literal. El nombre es ajenjo, es decir, la consecuencia es real. No pensemos, hermanos queridos, que aquí está hablando de consecuencias místicas, espirituales. No es que ahí está hablando de que se daña la comunión con Dios. No, está hablando de consecuencias reales. Muchos piensan que el juicio de Dios no es real, que las consecuencias del pecado no son reales. Pero todos nosotros ya lo hemos experimentado. Cuando hemos pecado y hemos obrado terriblemente mal, hemos tenido que llorar amargamente. ¿Se acuerdan cómo dice Pedro que lloró? Después de negar al Señor, dice lloró amargamente. Pudiéramos decir lloró como ajenjo. ¿Sí? Lloró amargamente. ¿Se acuerdan cuando Noemí regresó de la tierra de Moab y llega a Belén y las vecinas salen a abrazarla y a hacerle el shower de bienvenida? Y ella dice, no me llamen Noemí, porque todas le decían Noemicita, es decir, dulcecita. Y dice, no me llamen Noemí, llámenme amarga, porque en hiel de aflicción, en hiel de amargura me tiene el Todopoderoso. Es interesante, ¿no? Muchas veces lo que debe ser dulce se convierte en amargura. A veces lo que nosotros hacemos, las decisiones, las relaciones que nosotros tenemos que comienzan dulcemente, terminan terriblemente mal, amargas, frustrantes, y tenemos que llorar, tenemos que sufrir la ponzoña, la raíz venenosa de ese pecado y suplicarle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pedro lloró amargamente, pero el Señor lo restauró. Y es probable que nosotros estemos o tengamos que sufrir las consecuencias amargas del pecado, pero hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Dios es justo. Y como Dios es justo, trae juicio implacable y severo sobre los incrédulos, juicios que nos alcanzan a nosotros, pero el fin de ese juicio para sus hijos no es devastador. El fin y el propósito del juicio para el creyente es mostrar su misericordia y su bondad. Aún a través de la salud, a través de la muerte, a través de las pérdidas, a través de las realidades naturales de la vida diaria, sufrimos consecuencias del juicio. Pero los creyentes, en lugar de reclamar como en Meriba y en Masá, nosotros decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Es así como hacemos todos los días, ¿cierto?
En lugar de reclamar por qué esta consecuencia, por qué esta enfermedad, por qué este dolor amargo, nosotros vamos al Señor, de donde destila la dulce miel que no amarga en el vientre, y le decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando el agua amarga del desierto apareció ante la vista expectante del pueblo, el pueblo debiera haberse humillado delante de Dios. Pero ¿saben qué hizo el pueblo? Un plantón para reclamar. Una marcha, una protesta, cese de actividad. Vamos a reclamarle a Dios. Tenemos el derecho de exigirle. Y Dios los exterminó en el desierto. Cuando nosotros sufrimos las consecuencias del pecado, no debemos preguntar ¿por qué? O ¿por qué a mí? Sino decirle: Señor, ten misericordia de mí. Es justo lo que está sucediendo acá. Hay dos actitudes frente a ese juicio severo que contamina las aguas. La actitud del impío. Y la actitud del impío es de resistencia ante Dios, de protesta, de reclamo. No es justo, yo tengo derecho, voy a exigir. Pero está la actitud del creyente. La actitud del creyente es inclinarse ante Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo me merezco esto y hasta más, pero por favor, ten misericordia. ¿Se acuerdan que eso hizo Moisés cuando Dios le dijo que iba a destruir el pueblo? Dios le dice: estoy hastiado de este pueblo. No soporto más a este pueblo rebelde, contumaz, resistente, violento, agresivo, que reclama por todo. Lo voy a destruir. ¿Y recuerdan qué hizo Moisés? Dice la Biblia que le dice Moisés: por amor a ti mismo, Señor, no destruyas a tu pueblo. Señor, por el testimonio y el propósito que tú comenzaste de llevar a este pueblo a tierra firme, por favor no lo destruyas. ¿Qué dirán las demás naciones de ti? Por favor, no lo destruyas. Y qué cosa tan extraordinaria la intercesión dulce, clemente de Moisés a favor del pueblo. Y posiblemente también en la oración nuestra por nuestra familia, por nuestros hijos. Señor, por amor a ti mismo, no destruyas a mi familia, no destruyas a mis hijos, dale una oportunidad. Aunque suframos las consecuencias amargas del pecado, endulza esa amargura con tu palabra, endúlzala con tu gracia, con tu abrazo tierno, con tu voz sublime, endúlzanos el día, porque la sociedad no la amarga siempre. Qué dulce tan amargo. Vivimos en una sociedad muy amarga, que aún salir a la calle nos amarga el día. A veces solo contestar el teléfono nos amarga. A veces solo salir del trabajo o llegar a la casa es una amargura. Consecuencias terribles, malas noticias, realidades de pecado, luchas propias, luchas de otros. A veces no tenemos aliento para más. A veces nuestras fuerzas se acaban. Son tantas las tareas y tantas las cosas que hay que atender. Son tantas las exigencias de Dios, las exigencias de la familia, las exigencias civiles que nosotros decimos: no doy más. No puedo más. Pero el Señor nos dice: venga a mí y beba, porque el que bebe de mí no tendrá sed jamás, y el agua que yo le daré no está contaminada. El agua que yo le daré es un agua apta para el consumo, y de hecho nunca más tendrá que volver a pozos estancados a buscar agua. El hecho de Jesús y la mujer samaritana. Qué dulce tan amargo. Pero la palabra de Dios es dulce en realidad. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por darnos esperanza. Frente a los juicios severos que vienen sobre esta tierra, representados a través de la carestía, representados a través de la guerra, representados a través de las muertes y enfermedades por contaminación del agua, nosotros te damos gracias. Porque aunque todo eso es amargo y todo eso es veneno, nosotros tenemos la dulce palabra, el agua pura y perfecta y cristalina que desciende de ti. De tus labios brota miel, de tus labios brota una fuente inagotable de vida. Gracias por traernos hoy a beber de tu fuente. Gracias por hacer que cada día bebamos de tu fuente pura y perfecta y no del agua contaminada y envenenada y mortífera de este mundo. Gracias, Señor, porque aunque sufrimos los efectos de las aguas de nuestros grifos,
No sufrimos las consecuencias del agua contaminada por la palabra, porque el agua que nos has dado y la doctrina que nos has dado y la gracia con la que nos has abrazado es pura y perfecta. Tú nos endulzas la vida, porque el mundo nos la amarga. Nuestro propio corazón nos amarga con pensamientos, con experiencias, con tentaciones y pecados de los cuales somos presa. Nosotros nos amargamos la vida todos los días. De hecho, a veces decimos así: no me hable que estoy amargado. Pero a pesar de que nos amargamos la vida, tú no la endulzas con el Evangelio. El Evangelio es el endulzante perfecto, no contraindicado para tus hijos. Gracias te damos por la dulzura de tu palabra y por la dulzura de tu gracia y la dulzura que nos haces disfrutar en la iglesia. Ayúdanos a entender cuán dulce eres tú. Tus mandamientos son amargos porque no los podemos cumplir, pero el propósito de esos mandamientos es dulce y perfecto. Mientras que la tentación es dulce y su propósito es amargo, tu palabra, dice la Biblia, que es amarga nuestro paladar, pero dulce en nuestro vientre. Qué hermosa es tu palabra. Ayúdanos a vivir por ella, porque mientras el mundo es un dulce amargo, tu palabra es una amarga verdad que endulza nuestra vida y que la transforma para siempre. Gracias por darnos esperanza y por enseñarnos la gracia vital del Evangelio en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.